Iniciamos con la entrevista de Informa TVX, recordándole como siempre que las redes sociales están abiertas para su participación en @canaltvx y @expresatvx en Twitter. También estamos en Facebook bajo estos mismos nombres. Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, es mi invitada este día. Como lo hemos señalado a lo largo del noticiero, hablaremos sobre un tema importante, el aguinaldo de 2014. Antes hablemos un poco del contexto. La semana pasada, la Asamblea Legislativa impulsó una serie de reformas al Código de Trabajo para beneficiar a todos aquellos trabajadores del sector privado que tengan más de un año de estar laborando en una misma empresa. Las reformas incluyen aumentos a esta importante prestación, con la que se busca proteger el poder de compra de los salvadoreños al cierre de este 2014. Los diputados también acordaron la semana pasada que los aguinaldos inferiores a $484.80 no pagarán impuestos sobre la renta. Ante las recientes reformas sobre el aguinaldo, nos interesa preguntar cuál será el papel del Ministerio de Trabajo para verificar que las empresas pagan en tiempo y en forma estos importantes anuncios en materia del pago del aguinaldo. Por eso me da mucho gusto recibir a Sandra Guevara, como le hemos dicho, ministra de Trabajo y Previsión Social. Señora ministra, bienvenida a TVX. Bienvenida, mucho gusto, encantada de estar aquí en este canal con la teleaudiencia para poder compartir qué va a hacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social precisamente en un tema muy significativo para el bolsillo de la población trabajadora. Sin duda un tema importante, ministra, y yo quiero que nos explique hacia la audiencia en qué consisten esas más recientes reformas que hablan de un aumento al aguinaldo. Hablemos un poco en qué consiste. Sí, mire, afortunadamente la Asamblea aprobó recientemente, ¿verdad?, para aplicar este año esos incrementos de aguinaldo que le serán de beneficio a la población salvadoreña. Quiero decir que se contemplan en tres momentos, ¿verdad? Uno está relacionado para la persona que labora en una empresa o privada, porque debo decir que esto se va a aplicar a nivel de solamente las empresas privadas. Es decir, los empleos públicos no cuentan con el beneficio de ese aumento. No cuentan, ¿verdad? Solamente con las empresas privadas. Y la primera está relacionada a personas que estén trabajando de 1 año hasta menos de 3. Correcto. Que el aguinaldo va a consistir en 15 días, dependiendo del ramo, digamos, del salario mínimo vigente. En ese sentido, el beneficio va a ser concretizado en 5 días adicionales de como estaba establecido anteriormente. Anteriormente entonces eran 10 días 10 de aguinaldo para aquellas personas que estuvieran trabajando entre 1 y menos de 3 años. Exactamente. Hoy estamos hablando de 5 días. Perfecto. Pero también se le va a ver reflejado, ¿verdad?, en esos 5 días, en el bolsillo de las personas para poder adquirir el consumo, los juguetes de los niños, etcétera. En el segundo caso se va a aplicar de 3 años a menos de 10. ¿Esto qué significa? Que también se incrementa, digamos, en una persona que tiene hasta menos de 10 años, ¿verdad? En día 19, son 19 días. Correcto. Y en el último caso, que son personas que laboran de, digamos, hasta de 10 años de antigüedad y más, con la aplicación de 21 días. El ministerio, digamos, estamos celebrando que es algo positivo, ¿verdad?, para la mayor adquisición económica del bolsillo de las personas que hoy van a tener ese incremento. Muy bien. Debo decir que el ministerio vamos a llevar a cabo un plan que está dividido en 3 fases. El primero está relacionado a hacer verificaciones de cómo en las empresas se está, digamos, depositando desde el día 12 de diciembre hasta máximo el 20 de diciembre. Quería dejar eso claro, señora ministra. Es decir, las fechas en las cuales está establecido, tal como el Código de Trabajo, es entre el 12 y el 20. Entre esas fechas, las empresas tienen que pagar a sus trabajadores el aguinaldo con estos cambios. Es correcto, así es. El ministerio vamos a entrar ya a hacer una verificación a partir del día 22 de diciembre. Y hasta el día 23 entra esa primera fase donde vamos a desplazarnos con 110 inspectores e inspectoras a nivel nacional
hacer esas verificaciones de depósitos de los aguinaldos de la clase trabajadora. Cuando usted habla de verificaciones, ¿en qué consiste? Es decir, usted llega a las empresas como Ministerio de Trabajo y se consulta a los trabajadores o a los empleadores. ¿Cómo se hace? Mire, estas consultas se hacen directamente revisando, digamos, las planillas para ver si han hecho los depósitos. De acuerdo. Esa es una verificación. Posteriormente, esa es la primera fase, que la vamos a hacer a nivel nacional. La segunda fase ya consiste en días que no son que todo el mundo está de vacaciones y que vamos a hacer ya una segunda verificación, siempre de la misma manera a nivel nacional, con inspectores que van a estar, digamos, revisando 10 empresas por cada uno de ellos, ¿verdad? De las empresas. Entonces, esto significa que vamos a estar en 2 fases haciendo esta verificación. Y la tercera consiste en que ya a partir del 5 de enero al 30 vamos a hacer las inspecciones. Ya lo de las inspecciones se hace una verificación para en realidad verificar el incumplimiento o cumplimiento de si se depositó o no los aguinaldos en las fechas. Si no han sido depositados los aguinaldos en fechas establecidas legalmente desde el día 12 hasta el día 20, se incurre en una multa de hasta 57.14 de dólares. Quisiera que me dejara algo claro, ministra, porque usted dice hay 2 fases de verificación y una final de inspección en enero. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, ahí por el 22, sí, constatan de que una empresa no pagó a su empleador, hasta el día 20, ¿ahí ya asumen ellos una multa o todavía se les da un plazo para poder ponerse al día y se les sanciona en enero? Sí, en la verificación nos enteramos que hay un incumplimiento porque nuestra verificación empieza a partir del día 22 de diciembre. Correcto. Si ese día que hacemos la verificación digamos, se ha incumplido, se aplica la multa. Ah, ese día ya se aplica la multa. Se aplica la multa. Y la inspección, obviamente, ya al regresar de vacaciones, a partir del 5 de enero hasta el día 30, seguiremos en la tercera fase, donde también estaremos a través del call center, desde la primera fase hasta la última, a través del 130, que es un número gratuito al que pueden llamar, pueden poner la queja y pueden también poner la denuncia. Este call center estará funcionando las 24 horas. Muy bien. Entonces, todas las personas que hayan, digamos, que no hayan tenido su aguinaldo en las fechas establecidas legalmente, pueden poner la queja o la demanda y apersonarse antes de que finalicen el periodo de vacaciones en el ministerio. ¿Cómo se da la evaluación sobre las empresas a las cuales se va a hacer la inspección y las verificaciones? Sí, mire, quiero decir que, por ejemplo, el año pasado hicimos una verificación e inspección, sí, y afortunadamente tuvimos nada más acerca de 7 empresas del gran conglomerado que tenemos. Por ejemplo, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples, las personas activas, digamos que están ocupadas, son 2.559.315. Correcto. De manera que el año pasado se logró, digamos, en términos de aguinaldo, entregar una cantidad de 83 millones, digamos, a las personas que laboran y que actualmente están ocupadas. Y la mayoría de empresas tenía cumplimientos respecto a periodos. La mayoría, debo decir, que eso es muy importante, digamos, tenerlo en términos de cumplimiento, ¿verdad? Quiero decir que solamente fueron 7 empresas las que no cumplieron y a las que se les impuso una multa, ¿verdad? Entonces, este procedimiento, ¿verdad?, tiene que ver, digamos, cuando ya hacemos las inspecciones, vamos a las empresas, los inspectores e inspectoras hacen, digamos, la inspección, si hubo o no cumplimiento, y si no ha habido cumplimiento, entonces se llena un acta, ¿verdad?, de la inspección donde se verifica si hay o no cumplimiento. Si no lo hay, pues entonces se establece la multa. Perfecto. Ministra, tenemos que hacer una primera pausa. Ya ha dejado un escenario bastante claro sobre la labor del ministerio en este tema. Hay otros temas sobre el aguinaldo, por ejemplo, la extensión del impuesto sobre la renta. Quiero que sigamos hablando del tema al volver de la pausa. Agradecemos que ustedes estén pendientes de esta entrevista. Enseguida volvemos con más.
Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social, es mi invitada. Estamos conversando sobre el aguinaldo 2014. Ya hacía algunas precisiones, ministra, sobre el cumplimiento de estas últimas reformas al Código de Trabajo que implican un aumento para el aguinaldo de los trabajadores salvadoreños. Usted hablaba sobre el tema de las multas, 57.14. Yo creo que quede algo claro. ¿La multa aplica por cada empleado al que no se le ha pagado o es una multa general a la empresa de 57.14? Por cada empleado, por cada empleado. Es importante decir que se hace todo el trámite, digamos, interno para que hagan, digamos, efectiva la multa. Esto posteriormente se informa a la Fiscalía General de la República y es la Fiscalía la que luego hace la gestión con el Ministerio de Hacienda, porque esos recursos van, ¿verdad?, a el presupuesto, digamos, a las arcas del Estado. Ese es el procedimiento final y se materializa, ¿verdad?, finalmente en el Ministerio de Hacienda. Excelente. Ministra, hay otro tema importante sobre el tema del aguinaldo, lo decíamos antes de ir a la pausa. Hablamos de la exoneración del impuesto sobre la renta a aquellos aguinaldos que lleguen hasta los 484.80. Estamos hablando de aguinaldos inferiores a 2 salarios mínimos en el país. Hablemos un poco de esta reforma también, digamos, los beneficios y cómo se aplicará. Sí, mire, yo considero muy importante y son noticias positivas, ¿verdad?, para finales de año. El 28 de noviembre la Asamblea Legislativa aprobó la exoneración del impuesto sobre la renta para todas las personas que devenguen 2 salarios mínimos para poder, digamos, exonerarles del impuesto de la renta. Pero también el beneficio va a todas las personas que devenguen más de estos 2 salarios mínimos. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, si una persona devenga $500 o $1,000, se le va a exonerar los 2 salarios mínimos libres de impuestos sobre la renta. Eso es un beneficio, es muy positivo para toda la población porque tendrá mayor nivel de adquisición económico para invertirlo, por ejemplo, bueno, en los juguetes de los niños, las niñas, en la cena navideña o inclusive para los útiles escolares o bueno, no los útiles escolares porque hoy el gobierno estamos con los paquetes escolares, pero pueden hacer otras inversiones que no, ¿verdad?, tenían en el presupuesto los hogares. Esto es beneficioso para toda la clase trabajadora. Y la exoneración en este caso se aplica tanto a sectores del sector público como a empleados del sector privado. Esto ¿cierto? va para ambas, digamos, tanto en lo público y lo privado. Eso es el beneficio de forma positiva, ¿verdad?, que perfecto, estamos teniendo producto de esta aprobación que se llevó a cabo el 28 de noviembre. Excelente. Como Ministerio de Trabajo, sin duda han logrado tener algún tipo de diálogo con algunos sindicatos del país. ¿Qué tipo de opinión también expresan sobre este tipo de medidas que al final vienen a beneficiar el poder de compra, como señalamos al inicio de la entrevista? Mire, en realidad, digamos, es un beneficio muy concreto que se materializa en el bolsillo, ¿verdad?, de la clase trabajadora. Obviamente es un beneficio que sin duda alguna están, digamos, siendo particularmente en las personas que devengan un salario mínimo que les beneficia y ellos pues podrán tener ese incremento y por supuesto que les alegra sobremanera poder tener un mayor nivel adquisitivo económico. Sin embargo, a través de las consultas del plan quinquenal que hemos realizado, sí han expresado que el salario mínimo se debería de incrementar y es una demanda de que sea, digamos, uniforme, porque hoy por hoy estamos teniendo un salario mínimo desagregado por ramos de la economía del país. Sin embargo, estamos también concretizando al final, digamos, de este año el último porcentaje para llegar al 12% que se logró establecer en 3 momentos. Hoy vamos a terminar, digamos, con el último 4% y eso también va a beneficiar a toda la clase trabajadora con un incremento en el salario mínimo. Esto implica, por supuesto, conversaciones dentro del Consejo Nacional de Salario Mínimo, ministra. Exactamente. Se tiene ya, digamos, a bien el próximo año trabajar ya en una propuesta con, digamos, el sector laboral, con el sector empresarial de las empresas privadas y el gobierno en este caso para, digamos, debatir ya una nueva propuesta
pero en enero de 2015 entra en vigencia ya, digamos, el último porcentaje que se estableció de un 12% y que se definió en 3 momentos. Correcto. Entonces ya entra en vigencia ese último porcentaje para que quede establecido ese 12%. Entonces es un beneficio también producto, ¿verdad?, de las negociaciones y de la propuesta en la gestión del presidente Mauricio Funes. Es decir, que ya en enero comenzaríamos a tener un piso mínimo diferente, es decir, un cambio dentro del salario mínimo del trabajador salvadoreño, que aumentaría. Exactamente. Vamos a tener precisamente, yo ya aquí tengo el boletín que vamos a socializar. Perfecto. Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden mostrarlo sin duda? Sí, sí. Sí, aquí está, por ejemplo, el incremento que vamos a difundir para que se sepa, ¿verdad?, cómo queda ya finalmente ese 12% materializado en los salarios mínimos vigentes en el ramo de la economía, de la industria, servicios, en fin, en lo que está definido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de anterior, de cómo estaba, digamos, a ver, aquí tengo el boletín, sí, para poder hacer una comparación. Anteriormente. Eso es antes de la entrada del 12%, ¿no? Este es con la finalización de la culminación del 12%, okay, que se va a implementar a partir del día, de enero de 2015. Correcto. Entonces aquí tenemos que el salario mensual del comercio y servicio es de 242.40. Entonces va a incrementar, por ejemplo, a 251.70. De acuerdo. Pues es un incremento que de alguna manera puede decirse no es muy significativo, pero aporta, sin duda, pero es un valioso aporte, ¿verdad?, para las personas que devengan el salario mínimo. Y en lo sucesivo, por ejemplo, en el sector de la industria, lo que tenemos actualmente es de $237 y el incremento va a ser de 246.60. De manera que en cada uno de los ramos, ¿verdad?, por ejemplo, en la maquila textil y confección, tenemos de 202.80 un incremento de 210.90. De manera que vamos mejorando, ¿verdad? Hay buenas noticias, hay buenos avances. A lo mejor no como se espera, pero ya el otro año tendremos la oportunidad con la clase laboral de poder hacer una propuesta en la que la demanda es que se unifique, ¿verdad?, el salario en todos los ramos de la economía del país. Importante noticia la que nos ha brindado en este espacio de entrevista, ministra Sandra Guevara. Queremos agradecer su tiempo para TVX. Ha sido importante también poder aclarar los conceptos en cuanto al aumento del aguinaldo, el proceso de cobro. Yo quisiera que usted también nos recordara entonces los medios en los cuales los trabajadores pueden, ante un incumplimiento de sus empresas en el no pago del aguinaldo, poder denunciar ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo no? Bueno, a un llamado a toda la clase trabajadora para que pueda abocarse directamente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a las oficinas departamentales que están a nivel nacional y también a nivel del call center, que está a las 24 horas disponibles, es gratuito y el número es 130. Ahí pueden apersonarse o con una llamada, inclusive anónima, para evitar algunos temores, algunos miedos, ¿verdad?, de despidos, porque eso sí ha sucedido, pero quiero hacer el llamado e invitar para que puedan llamar al 130 o a las oficinas departamentales en todo el país. Ministra Sandra Guevara, ha sido un gusto tenerla en este espacio. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta entrevista, importante entrevista que podrán ver también en retransmisión mañana a las 7 de la mañana y la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más.